El aire en el estrecho apartamento estaba denso por la tensión mientras Jessica aferraba la orden de desalojo en sus manos. El peso del papel se sentía insoportable. Solo faltaban 30 días para irse. 30 días para que ella y sus 2 hijas se quedaran sin hogar mientras luchaba por encontrar la manera de llegar a fin de mes. Un golpe en la puerta destrozó su frágil determinación, esperando a otro acreedor, otra amenaza. El corazón de Jessica dio un vuelco al abrir. Frente a ella había un hombre alto e imponente con un traje caro. Su cabello plateado reflejaba la tenue luz. Sus ojos, fríos y calculadores, la penetraron con una intensidad que le provocó escalofríos. Pero no fueron solo sus rasgos afilados los que le helaron la sangre. No, fue la mirada inconfundible en sus ojos, los mismos ojos que había visto en las fotografías de Connor, su difunto esposo. El hombre que estaba en su puerta no era cualquiera con una voz que le provocó escalofríos. Habló Jessica Ort. El mundo pareció detenerse. ¿Quién era este hombre y por qué le resultaba tan familiar? Contenga la respiración, porque lo que suceda después sacudirá todo lo que creía saber sobre este hombre. La estridente alarma rompió el silencio de la madrugada. Jessica Carter despertó del sueño profundo que su cuerpo exhausto había implorado. El pequeño apartamento se sentía más frío de lo habitual. Una corriente de aire se colaba por las grietas de la vieja ventana. Intentó levantarse. Sus piernas pesaban por el peso de otro día, otra lucha interminable. Sus hijas gemelas de 6 años, Zoe y Harper, estaban acurrucadas en el viejo colchón a su lado, todavía envueltas en su fina manta, ajenas a la tormenta que se avecinaba justo al otro lado de las frágiles paredes de su humilde hogar. Otro día, se susurró a sí misma, con cuidado de no despertarlas. El peso de la orden de desalojo en la encimera la atormentaba cada instante. Solo le quedaban 30 días para encontrar un nuevo hogar. 30 días. Las palabras le pesaban un peso de 1000 libras, aplastándole el pecho con cada respiración. Se arrastró hasta la cocina, sintiendo el frío del aire morderle los pies descalzos. La calefacción había sido inestable durante semanas. Otra factura que no podía pagar. Los armarios estaban casi vacíos, salvo una barra de pan y un poco de mantequilla de cacahuete. En el refrigerador no cabían más que un cartón de leche y unas manzanas. Se le revolvió el estómago al mirar los estantes vacíos. No tenía ni idea de cómo iba a alimentar a las niñas el resto del mes, y mucho menos de cómo pagar el alquiler que llevaba 3 meses atrasado. «Sigue adelante», murmuró, forzando una sonrisa mientras se servía el café en una taza. Cerró los ojos, tomándose un momento para aspirar el rico aroma, intentando bloquear el olor a moho que parecía adherirse al apartamento. «Mamá, tengo hambre», dijo una vocecita desde la puerta. Zoe estaba allí de pie, frotándose los ojos. Su cabello rubio era un revoltijo. Jessica sonrió y se arrodilló a su altura. «Buenos días, cariño. Veamos si Harper despierta». Pero Harper ya estaba allí, agarrando su conejo de peluche favorito. Sus grandes ojos marrones, abiertos por la curiosidad. «¿Podemos comer panqueques?», le preguntó mamá Harper con una voz llena de esperanza. El corazón de Jessica se encogió. «Sin huevos, sin leche, hoy no, cariño, pero tenemos tostadas de mantequilla de cacahuete y tal vez podamos hacer panqueques este fin de semana», prometió, aunque sabía que las posibilidades de que eso sucediera eran escasas. Mientras preparaba el desayuno, pensó de nuevo en el aviso de desalojo, en la inminente fecha límite que parecía imposible de cumplir. Su último trabajo terminó cuando la clínica dental donde trabajaba cerró. El puesto temporal que encontró, ya que apenas cubría sus necesidades básicas cada día, era una batalla para asegurar que sus hijas tuvieran lo suficiente para comer y un techo sobre sus cabezas, pero ahora ese techo estaba a punto de desaparecer repentinamente. Llamaron a la puerta con fuerza. «Quédense aquí, chicas», dijo Jessica con voz temblorosa al dejar la taza. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta, temerosa de quien podría estar al otro lado. Tenía que ser el casero o peor aún,
otro acreedor. Abrió la puerta y se encontró con un hombre alto, vestido con un traje caro. Su cabello plateado y rasgos afilados irradiaban autoridad. Sus ojos eran fríos, pero había algo en ellos que la dejó paralizada. «Jessica Carter», preguntó con voz suave y profesional. «Sí, soy yo», respondió ella con la garganta seca. «Este es su aviso de desalojo», dijo, extendiéndole un sobremanila. «Tienen 30 días para desalojar la propiedad». Jessica sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. «¿Hay alguna manera de acordar un plan de pagos?», ella preguntó con una voz apenas susurrante. «Eso queda entre usted y la dueña de la propiedad, señora». Sterling Properties ha sido muy clara en su postura respecto a las cuentas morosas. Él le entregó el sobre y se dio la vuelta, alejándose sin decir nada más. Jessica se quedó mirando el aviso en sus manos, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Cerró la puerta con manos temblorosas y se deslizó por la pared. El peso del papel era insoportable. Su hija de 6 años, Zoe, y Harper se asomaron por la ventana. Sus inocentes ojos se llenaron de preocupación. «¿Estás bien, mami?», preguntó Zoe con voz suave e insegura. Jessica se secó rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. «Sí, cariño, todo está bien. Solo son unos aburridos papeles de adultos». Pero Zoe y Harper no parecían convencidas. «¿Hicimos algo mal?», Zoe preguntó con su vocecita llena de confusión. Jessica abrió los brazos y las abrazó fuerte. «No, mis amores, son perfectas. Todo es perfecto», pero mientras las abrazaba, su corazón se hizo añicos. ¿Cómo podría protegerlas de un mundo que parecía decidido a destrozarlas? Al otro lado de la ciudad, en una elegante oficina en lo alto de la ciudad, Maxwell Anderson estaba sentado tras su pulido escritorio, contemplando el horizonte de la ciudad que había ayudado a forjar a los 65 años. Maxwell dirigía un imperio inmobiliario con una precisión implacable, pero mientras tomaba su tercer espresso de la mañana, no podía quitarse la sensación de que algo faltaba. Su asistente, Rebecca, entró en la habitación con una carpeta en la mano. «Sus 9 canled, señor Anderson», dijo, dejando la carpeta en su escritorio. «Y aquí están los informes de desalojo de este mes para su revisión». Maxwell apenas levantó la vista de su ordenador. «¿Algo inusual?», preguntó. «Solo las morosidades estándar. Todo según la política». Rebecca respondió: «Procedan con todos». Maxwell dijo secamente que el negocio era. Los inquilinos del negocio no podían pagar, tenían que irse. Así de simple. Rebecca se fue. Maxwell volvió a concentrarse en los informes, pero algo en el archivo le llamó la atención. «Hay una propiedad en Willow Creek». La voz de Rebecca resonó en su mente. «La inquilina es Jessica Carter. También hay un nombre vinculado a la cuenta. Connor Matthews». El corazón de Maxwell se detuvo. Connor Matthews. Su hijo llevaba 2 años muerto, pero aquí estaba una mujer con 2 hijos, sus nietos, de los que nunca supo que existían. No tenía ni idea de que su hijo había dejado atrás una familia y estaba a punto de desalojarlos. Maxwell agarró sus llaves. Su corazón se aceleró sin decirle nada más a Rebecca. Salió corriendo de la oficina, dirigiéndose directamente a Willow Creek. El sedán de lujo de Maxwell Anderson recorrió las calles de la ciudad a toda velocidad. Su mente corría como un rayo. Se acercó a Willow Creek. No estaba seguro de por qué hacía esto. ¿Qué lo había hecho dejar su oficina en un rascacielos donde tenía todo bajo control para conducir a un vecindario en el que nunca había puesto un pie? Este no era su mundo, no era el mundo que había construido, pero la idea de los hijos de su hijo, los nietos que nunca supo que existían, lo carcomía. Había pasado años construyendo su imperio, eliminando sin piedad a cualquiera que no encajara en su vida meticulosamente planeada. Pero ahora, al ver un aviso de desalojo para su propia sangre, los fríos y distantes muros que había construido cuidadosamente a su alrededor comenzaban a agrietarse.
Los edificios ruinosos de Willow Creek contrastaban marcadamente con las elegantes torres que representaban su éxito. Maxwell aparcó frente al complejo de apartamentos. Su mirada se detuvo en la pintura descascarada, las ventanas rotas y las puertas oxidadas. No se esperaba esto. No se había imaginado. Los esperaba. Respiró hondo, intentando calmar los nervios. Su mano temblaba ligeramente mientras se ajustaba la corbata. No estaba seguro de qué iba a hacer, ni siquiera de si tenía derecho a hacerlo. Había estado ausente tanto tiempo que su relación con Connor había terminado hacía años, y ahora los ecos de ese distanciamiento lo miraban fijamente. La puerta del edificio estaba cerrada, pero el timbre le permitía entrar. La escalera olía a humedad y moho. Las paredes estaban agrietadas y desniveladas. Maxwell podía oír el sonido de niños jugando en algún lugar. Por encima de él, llamó al apartamento 3B. Con una sensación de firmeza, la puerta se abrió lentamente y allí estaba Jessica Carter, con los ojos rojos e hinchados de llorar. «Señor Anderson», dijo con una voz más fría de lo que esperaba. «¿Qué hace aquí?» Maxwell no respondió de inmediato, sino que sus ojos se desviaron más allá de ella, para posarse en dos pequeñas figuras en el pasillo. Zoe y Harper estaban allí. Detrás de su madre, sus grandes ojos se llenaron de curiosidad e incertidumbre. Fue en ese momento que la realidad de la situación lo golpeó. Estas chicas no eran solo desconocidas, eran su sangre, la sangre de su hijo. Por un instante, Maxwell sintió una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado en décadas. Había pasado su vida cultivando una imagen de poder y control, y sin embargo, ahora, frente a la familia que nunca supo que tenía, se sentía perdido. «Vine porque vi la orden de desalojo», dijo finalmente. Su voz sonaba casi extraña a sus oídos. «No sabía que Connor tenía hijos. Tus hijas son suyas, ¿no?» Jessica asintió lentamente, cruzando los brazos a la defensiva. «Sí, son suyas y mías, señor Anderson, pero no puede presentarse aquí y fingir que esto es algo que puede arreglar. Nunca estuvo ahí para Connor. Ahora no puede arreglar nada». Maxwell hizo una mueca ante la amargura en sus palabras. Pero él no. Se echó atrás. Había venido por una razón. No podía simplemente irse. «No después de todo lo que nunca supe», dijo con voz más baja. «No sabía de ellos. De ti. Lo siento». Jessica entrecerró los ojos. «Lo siento», repitió casi con incredulidad. «Tu disculpa no cambia nada. No te importaban ni ellos ni Connor. No te importaba nadie más que tú». Maxwell entró en el apartamento. Su mirada se detuvo en el pequeño y estrecho espacio. Pudo ver el desgaste, la falta de mantenimiento. Pudo ver cuánto luchaban para llegar a fin de mes. Sus ojos se posaron en la pequeña mesa de la cocina, donde reposaban los restos de un escaso desayuno. 2 rebanadas de pan tostado a medio comer y un poco de mantequilla de cacahuete. Pero no fue solo el apartamento lo que captó su atención, sino las chicas, Zoe y Harper, que lo observaban atentamente. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y cansancio. Tenían sus ojos, tenían los ojos de Connor. El corazón de Maxwell se encogió al dar un paso adelante. «He cometido errores», admitió el peso de las palabras, que pesaban en su pecho. «He hecho cosas que no puedo deshacer, pero estoy aquí, ahora y quiero ayudar. Puedo ofrecerte un trabajo, algo estable, algo que te mantenga a ti y a tu hija a salvo, al menos económicamente». Jessica lo miró fijamente. Su expresión indescifrable. «¿Un trabajo?», preguntó bruscamente. «Un trabajo en tu empresa. ¿Me estás ofreciendo caridad ahora, señor Anderson, después de todo lo que nos hizo pasar?» Maxwell sintió el dolor de sus palabras, pero sabía que tenía razón en estar enojada. «No es caridad», dijo con firmeza. «Es un trabajo, un puesto real con una remuneración justa».
No puedes seguir viviendo así. Las gemelas merecen algo mejor. Jessica negó con la cabeza, retrocediendo hacia la encimera de la cocina. ¿Y crees que tu dinero puede arreglarlo todo? ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y cambiar nuestras vidas con una oferta de trabajo? Ya has destrozado a mi familia una vez, señor Anderson, no te dejaré que lo vuelvas a hacer. Maxwell sintió una punzada de culpa, pero fue rápidamente reemplazada por algo más profundo. No lo había pensado bien. No había entendido cuánto daño había causado su ausencia. Su imperio lo había significado todo para él, pero ahora, al mirar a las dos niñas que eran sus nietas, se dio cuenta de que se había perdido algo, la parte más importante de la vida, la familia. Nunca había sido un buen padre, y quizás nunca había sido realmente un buen hombre, pero tal vez, solo tal vez, podría intentar ser algo diferente. Tal vez podría intentar ser abuelo. Entiendo, dijo. Su voz se suavizó. Ahora sé que no puedo arreglar el pasado, pero puedo ayudar con el futuro de ellos. Asintió con la cabeza hacia Zoe y Harper, que observaban desde el pasillo, en silencio y con los ojos muy abiertos. Jessica lo observó un largo rato. Su mirada firme abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, Zoe intervino. ¿Eres nuestro abuelo?, preguntó con voz tranquila, pero llena de la inocente curiosidad de un niño. Maxwell se quedó paralizado. La pregunta lo golpeó como una ola abrumadora e inesperada. Miró a Jessica, pero ella ya se había dado la vuelta, rígida. No le daba respuestas, no más palabras. Creo que sí, dijo Maxwell suavemente. Con la voz cargada de emoción, se inclinó a la altura de la chica, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sí, continuó, con la voz entrecortada. Soy tu abuelo. Zoe sonrió con una amplia sonrisa, iluminando su rostro. Harper, aún cauteloso, miró a Jessica, quien asintió levemente. Maxwell se incorporó con el pecho apretado. Sintió el peso del momento, la enormidad de lo que acababa de decir, pero no eran solo las palabras lo que importaba, sino lo que venía después. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en la posición de Jessica, enfrentando un desalojo, criando hijos sola, y de repente te enfrentaras a un hombre que abandonó a tu familia? Maxwell Anderson llegó temprano a la mañana siguiente, como prometió. No había dormido mucho la noche anterior. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de Jessica. Su feroz desafío. Tenía todo el derecho a estar enojada por rechazarlo, pero no lo hizo del todo. Le había dado una oportunidad, por pequeña que fuera, de intentar arreglar las cosas. Aparcó frente al edificio de apartamentos, el mismo que había visitado hacía unos días. El marcado contraste entre un coche de lujo impecable y el hormigón agrietado del complejo no se le habían escapado. Este no era el mundo que había construido, y sin embargo, aquí era donde su familia había vivido todo este tiempo. Aquí era donde sus nietos habían pasado sus vidas luchando sin él mientras él construía un imperio, ciego al daño que había causado. Respiró hondo y salió del coche. Este no era el hombre que solía ser. El hombre que siempre tenía una respuesta, que siempre sabía cómo hacer que las cosas funcionaran. Ahora, parado allí, sentía como si caminara hacia lo desconocido. La puerta del edificio se abrió con un crujido al acercarse. Jessica ya lo esperaba en el vestíbulo. Su rostro era indescifrable, pero su postura era rígida. Señor Anderson, dijo en un susurro. Gracias por venir. No me resulta fácil aceptar ayuda. Maxwell asintió. Podía ver la lucha interna en sus ojos. Lo entiendo, dijo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para el largo plazo. Esto es más que una simple oferta de trabajo. Se trata de tu familia. Ella sostuvo su mirada y por un momento Maxwell vio que algo se suavizaba en sus ojos. Pero, tan rápido como fue reemplazado por un escudo de determinación. He pensado en tu oferta, comenzó Jessica con voz firme.
Y todavía no sé qué pensar. Quieres ayudarnos, pero no sé. Me cuesta separar mis sentimientos por Connor de todo esto. Era su padre, pero no estuviste ahí para él cuando más te necesitaba. Ahora nos ofreces un lugar en tu vida. ¿Por qué? Maxwell respiró hondo. La verdad era simple pero complicada. No estuve ahí cuando Connor me necesitó, dijo en voz baja. Fui egoísta. Pensé que cambiaría de opinión, que volvería a mí cuando sus sueños fracasaran, pero me equivoqué. Encontró su propio camino y yo no fui parte de él. Le fallé y ahora tengo la oportunidad de hacer algo por sus hijos. Por ti. Jessica permaneció en silencio un buen rato, como si sopesara sus palabras. Su mirada era penetrante y escéptica, pero también había una vulnerabilidad que él no había visto antes. ¿De verdad quiere ayudarnos, señor Anderson?, preguntó finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. ¿O se trata solo de redención, de corregir los errores que cometió con Connor? El corazón de Maxwell se encogió. No intento redimirme. Intento ayudarte. Si hubiera querido redención, habría recurrido a ti hace años, antes de que todo saliera tan mal, pero ahora no. Solo quiero ser parte de sus vidas, parte de la tuya, y quiero compensar todo el tiempo perdido. La expresión de Jessica se suavizó, pero solo un poco. No sé qué decir, susurró. Abatida. Tengo miedo. No quiero que las chicas se encariñen solo para ser escuchadas. Maxwell se acercó. Su voz era suave. Entiendo. No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo deshacer el pasado, pero te prometo que esta vez no me iré. Estoy aquí, Jessica, para el largo viaje. Sostuvo su mirada, buscando en su rostro cualquier indicio de insinceridad, pero al no encontrar ninguno, finalmente asintió. De acuerdo, dijo con una voz apenas audible. Lo intentaremos, pero lo hago por ellas, no por ti. Maxwell sintió que se le quitaba un peso de encima. Eso es todo lo que puedo pedir. Las siguientes semanas estuvieron llenas de incertidumbre, pero también de sorprendentes momentos de conexión. Maxwell empezó a pasar más tiempo con Jessica y las niñas, convirtiéndose poco a poco en una presencia en sus vidas, aunque no sin dificultades. Sus viejos hábitos, su antigua forma de hacer las cosas, seguían apoderándose de él, pero se esforzaba por estar más presente, más involucrado, especialmente con Zoe y Harper. Empezó a asistir a las funciones escolares de las gemelas, sentado entre los otros padres, con una sensación desconocida en el pecho. La primera vez que vio a Harper recibir un premio de lectura, sintió una inesperada oleada de orgullo. No estaba acostumbrado a sentirse así, con nadie, pero era innegable. Y cada fin de semana, sin falta, aparecía para llevarlas al zoológico, al parque, a veces solo a su heladería favorita. Pequeñas cosas, pero significaban el mundo para Zoe y Harper, pero no se trataba solo de las chicas. Jessica también empezó a ablandarse con él, aunque era evidente que su confianza no le era fácil. Compartieron breves momentos hablando de Connor, recordando el pasado, discutiendo el futuro, y Maxwell se descubrió abriéndose como nunca antes. Un sábado por la tarde, después de un paseo al parque, se sentaron juntos en el balcón del apartamento de Jessica. Las gemelas jugaban adentro con sus juguetes nuevos. Jessica lo miró con una expresión más relajada que nunca. Ha cambiado, señor Anderson, dijo en voz baja. No me esperaba esto. No pensé que fuera posible que alguien como usted cambiara. Maxwell se volvió hacia ella con expresión pensativa. Yo tampoco, admitió. Pero lo estoy intentando por ellos, por ti. Ella asintió y, por primera vez en meses, sonrió con una sonrisa real. Era pequeña, pero estaba ahí. Gracias, dijo en voz baja. Maxwell, al aparecer, sintió un cambio en su interior, algo que no podía explicar. No era solo el alivio de un trabajo bien hecho ni la satisfacción de haber contribuido, era algo más profundo, algo más personal. Lo había extrañado tanto y, sin embargo, allí estaba,
encontrando algo que importaba más que todos los negocios que había cerrado. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Jessica? ¿Aceptarías la ayuda de un hombre que abandonó a tu familia o protegerías a tus hijos del dolor del pasado? Si disfrutaste esta parte de la historia, dale un 100 en los comentarios, nos encantaría saberlo. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos. ¿Desde qué país nos sintonizas?